¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al curso de física. Soy el profesor José Taboada y el día de hoy vamos a trabajar problemas propuestos acerca del tema de análisis vectorial. Esta sería la parte número 2. En la clase anterior se ha tocado teoría básicamente y ahora vamos a ver una gran variedad de problemas propuestos y acto seguido pues te voy a dejar una pequeña tarea. Así que por favor estate atento durante toda la clase. Te recuerdo que puedes pausar el video, retroceder por si te perdiste de repente de alguna parte. ¿Está bien? Vamos a comenzar con los problemas propuestos para esta segunda clase virtual. Problema número 1, calcule el módulo del vector resultante. Mira por acá. Me están dando todo un conjunto de 5 vectores. Estos que están de blanco son 5 vectores, algunos son horizontales, como el caso del vector de tamaño 8 y como el caso del vector de módulo 3, y otros son verticales como este vector que mide 9, el vector que mide 4 y el vector que mide 7. La estrategia que vamos a usar en esta ocasión es tratar de reducirlo, pero por ejes, por, por grupos. Por ejemplo, nos conviene reducir primero el vector de tamaño 8, este de aquí, ¿con quién? Con el vector de tamaño 3, ¿no? Esos dos vectores primero hay que reducirlos. Como uno apunta a la derecha y el otro apunta a la izquierda, tienen sentidos opuestos, entonces voy a tener que restar sus módulos, ¿no es cierto? Ya, eso lo vamos a ver después. Lo mismo o algo similar vamos a hacer con los otros vectores. El vector de módulo 9, el vector de módulo 7 y el vector de módulo 4 también los vamos a tener que reducir. En esta ocasión, el vector que apunta hacia arriba, que es 9, con el vector que apunta hacia arriba también, que es de módulo 7, hay que sumarlos y después hay que restarle 4, ¿no? Lo cual pues tendría como consecuencia algo como esto. Vamos a reducirlo. Mira, en el eje vertical sumamos 9 más 7, lo cual sería 16, y 16 menos 4 sería 12, apuntando hacia arriba porque estos dos vectores, digamos que tienen mayor predominancia sobre este pequeño vector de tamaño 4. ¿Está bien? Entonces 12 hacia arriba sería la primera reducción. Y en el eje X, entre el vector de tamaño 8 y el vector de tamaño 3, también hay que restar. 8 menos 3 sería 5. ¿Hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Cuál tiene mayor tamaño? El de 8, ¿no es cierto? Por lo tanto, apuntará hacia la derecha. Aquí no te olvides, por favor, que es muy importante que tú traces el paralelogramo para determinar la dirección del vector resultante. También recuerda que el vector resultante es un vector que representa a un conjunto de vectores. En este caso, estos 5 vectores que tienes por acá, por parte izquierda de la pantalla, van a ser representados por un único vector que va a ser el vector resultante. Esa es la idea, es el concepto central de lo que es vector resultante. El vector resultante representa a un grupo o un conjunto de vectores. Muy bien, ya tenemos su dirección. Otro detalle es que los vectores son perpendiculares, ¿no es cierto? Este vector de tamaño 5 y el otro vector de módulo 12 son perpendiculares, forman 90 grados. Por lo tanto, el módulo, ojo, el valor de la resultante se va a calcular con esa formulita. Y ahora vamos a reemplazar los valores del vector A, que sería el vector en el eje X, 5, y el otro vector, que sería el vector B, que está en el eje Y. Reemplazando sus módulos tendría que R es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. 25 más 144 nos daría 169 y la raíz cuadrada de 169 sería 13. Muy bien, vamos a pasar al problema número 2. Dos vectores de módulos 7 y 15 forman 53 grados. Hallar el módulo de la resultante. Lo primero que hay que hacer en este problemita es graficar. Acá tengo mis dos vectores, uno de módulo 7 y el otro de módulo 15. Recuerda que cuando yo hable acerca de módulo, me estoy refiriendo a su valor numérico, a su tamaño. El ángulo que forman, como tú puedes apreciar aquí, es de 53 grados. Entonces, primero que nada, trazamos paralelas para determinar la dirección de la resultante.
Y acto seguido vamos a calcular el valor de la resultante, el módulo de la resultante. Aquí lo tenemos. Tenemos que aplicar esta otra formulita porque los vectores en este caso no son perpendiculares, no forman 90, forman otro ángulo diferente. Y cuando formen otro ángulo diferente hay que aplicar esta formulita de acá. ¿No? Simplemente a la anterior le aumentamos 2 por A por B por el coseno del ángulo que forman. Reemplazando los datos, tenemos esta siguiente expresión. Y no te olvides que el coseno de 53 es 3/5. Y si el coseno de 53 es 3/5, esta parte que está aquí, esta multiplicación, te va a quedar de la siguiente manera. Lo vamos a operar por acá para que tú puedas apreciar que efectivamente va a simplificarse. Mira, 2 por 7 multiplicado por 15 por el coseno de 53, el cual sería, por teoría, 3/5, ¿no? Del mismo modo se te hace hincapié, por favor, alumno, para que tú, en el momento de llevar tu curso de geometría y trigonometría, te aprendas rápidamente, de una vez, a corto plazo, las razones trigonométricas fundamentales. ¿Cuáles? 37, 53, 30, 60, 45. Al menos esas, ¿ok? Simplificando, tendríamos lo siguiente. Quinta 1, quinta 3, y tendríamos que multiplicar 2 por 7, que sería 14, 14 por 3 sería 42, y 42 por 3 sería 126. Veamos, aquí tenemos 7 al cuadrado, 49, 15 al cuadrado, 225, y esta multiplicación que le hicimos en la parte derecha nos salió 126. Sumando esos tres numeritos, nos sale 400, y la raíz cuadrada de 400 sería 20. ¿Qué hemos hallado? El módulo del vector resultante. Recuerda que la dirección de la resultante se determina por el método del paralelogramo. ¿Cómo que método del paralelogramo, profesor? El método del paralelogramo, muchachos, es el que hice justamente arriba. Ya no te vayas a olvidar, por favor. Trazar una paralela al vector que está en el eje X y trazar otra paralela al vector que está, digamos, en diagonal, en la otra posición. Entonces se está formando aquí un paralelogramo. Y el vector resultante es la unión del punto de origen de los dos vectores con el punto de intersección de las líneas punteadas. Ya, eso es importante que tengas en cuenta. Profesor, ¿qué es necesario graficar? Sí, joven. ¿Cómo que no? Acuérdate que un vector representa a una magnitud vectorial. ¿Como quiénes? Como la velocidad, como la aceleración. ¿Está bien? Entonces, si tú no le pones la dirección, estamos en nada, pues, joven. Estamos en nada. Tienes que colocarle dirección, así como tienes que hallar su módulo. ¿Está bien? En este problema, la dirección la marca el vector de fucsia. Ese vector te da la noción de la dirección del vector y su valor numérico sería 20. Su tamaño sería 20. Pasemos al siguiente problema. Problema número 3. Calcule el módulo del vector resultante. Nuevamente, notar que este vector de módulo 8 y este vector de módulo 3 son paralelos, pero tienen sentidos opuestos. Por lo tanto, voy a tener que restar 8 menos 3. Algo similar va a pasar con este vector que tiene módulo 9 y el vector que tiene módulo 6. También hay que restarlos. 9 menos 6 sería 3. Y nos va a quedar una situación como esta de acá. 5, ¿no? 8 menos 3, 5. Y 9 menos 6 sería 3. El ángulo que forman estos dos vectores va a ser 60 grados. Y como nos han quedado dos vectores, ojo, estos 4 que eran, ahora han sido reducidos a 2. Pero todavía se puede reducir aún más. Aquí voy a aplicar yo el método del paralelogramo para determinar la dirección de la resultante y acto seguido voy a aplicar la formulita que apliqué en el problema anterior. Reemplazo los datos. Coseno de 60, por si acaso, tiene un valor de 1/2. Y si coseno de 60 vale 1/2, el 2 de abajo del denominador se va a cancelar con este 2 y te quedaría solamente 15, ¿no? 25 más 9 más 15. Acá un fe de ratas, acá lo repetí, pero bueno, es 15. Sumando 25 más 9 más 15 me da un total de 49. Y la raíz cuadrada de 49 sería 7. Muy bien, pasemos al siguiente problema.
Problema 4. El módulo de la resultante de dos vectores, ojo, el módulo de la resultante, el valor de la resultante de dos vectores, varía desde un valor mínimo de 3 hasta un valor máximo de 12, a medida que se varíe el ángulo comprendido entre los vectores. El mayor de los vectores tiene el valor de. Ya, mira, joven, te explico. Este problema hace referencia a lo siguiente. Yo te voy a hacer recordar lo que hemos visto en clases anteriores. Son 3 situaciones con las cuales yo quiero que te des cuenta que no siempre, ya, que no siempre el valor de la resultante va a ser el mismo. Es decir, va a depender mucho de la posición que tengan los vectores, como te lo indican acá, ¿no? Va a depender mucho de los ángulos que tengan los vectores, ¿no? Para ver cuál es ese valor de la resultante. Mira, te explico por acá. Acá tengo 3 mesas, entonces voy a realizar una primera simulación, voy a hacer un primer caso, por decirlo así, donde tengo yo a 2 personitas que están empujando a la mesa hacia una misma dirección. En este caso, es evidente que la resultante, la fuerza resultante aplicada sobre la mesa, sería la suma de ambas. 7 más 24 sería 31. Eso es en esta ocasión. Pero ¿qué pasaría si esas personas aplicaran sus fuerzas, pero en otros ángulos? Por ejemplo, así, en sentidos opuestos, mira, en sentidos opuestos. ¿Qué pasaría ahí? Mira que los valores de las fuerzas no han cambiado. 7 newtons, 7 newtons, 24 newtons, 24 newtons. No han cambiado los valores, pero sí han cambiado las direcciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? La resultante ya no va a ser la suma, ahora va a ser la diferencia. 24 menos 7, eso sería 17 newtons apuntando en diagonal hacia abajo. Recuerda que la dirección te la da el vector de mayor tamaño. Caso número 3. Tienes acá una persona empujando la mesa en esta dirección, 7 newtons, pero tienes a esta segunda persona empujando a la mesa con 24 newtons en otra dirección, y acá pues has de notar que estos dos vectores van a formar un ángulo de 90 grados. Son vectores perpendiculares. Entonces, si son vectores perpendiculares, la resultante se calcularía con esta fórmula. Operando 7 al cuadrado 49 más 24 al cuadrado, ¿no es cierto? 196 me parece. La suma sería 625 y la raíz cuadrada de 625 te sale 25 newtons. Muy bien, entonces tengo 3 respuestas hasta el momento. Mira que he variado las posiciones de las fuerzas y tengo 3 resultados distintos. Mira, 31 newtons, tengo 17 newtons y tengo 25 newtons. Consulta, ¿cuál o en qué caso me ha salido mayor la fuerza resultante? En el primer caso, ¿no es cierto? Claro, cuando los he sumado. Es por ese motivo que cuando tú hables de resultante máxima, ¿ya? Para hablar de resultante máxima, eso hace referencia a que las fuerzas o a los vectores que tú apliques tienen que ser paralelos y apuntando en la misma dirección. Ahí se va a establecer la resultante máxima, cuando los vectores apunten en una misma dirección. Y la resultante mínima, ¿cuál es el mínimo valor de estos 3? El 17, ¿sí o no? Claro. Entonces, ahí se habla de resultante mínima, cuando los vectores tengan sentidos opuestos. De aquí en adelante, cuando te hablan a ti de resultante máxima, es cuando los vectores apunten en una misma dirección, ¿no? Y por ese motivo se van a sumar. Es decir, por ejemplo, yo quiero hallar la resultante máxima de A y B. La resultante máxima de A y B será pues A más B. Y en cambio, la resultante mínima será la resta, ¿no? A menos B o B menos A, dependiendo sea el caso, quién sea mayor. Profe, ¿y esta situación de acá, la tercera? No, esa no. Esa de ahí es una situación particular. Si tú le pones otro ángulo diferente a 90, obviamente que el valor de la resultante va a ser otro, ¿ya? Pero va a ser un valor intermedio entre el valor mínimo, que es 17, y el valor máximo, que es 31. Ya eso tú lo puedes comprobar. Si quieres, ponle otro ángulo, hazlo en tu casa, compruébalo, y vas a ver que no te va a dar una resultante mayor que 31, ni tampoco te va a dar una resultante menor que 17. ¿Está bien?
En resumidas cuentas, resultante máxima cuando los vectores se sumen y resultante mínima cuando se resten. Y con esa información vamos a hacer el problema, porque nos están indicando que el valor mínimo, es decir, la resta, es 3, pero el valor máximo, o sea, la suma, es de 12, teniendo en cuenta dos vectores. Entonces vamos a plantear lo siguiente. Resultante mínima, 3, la resta. Resultante máxima, 12, la suma. Entonces, como tengo estas dos ecuaciones, algebraicamente yo las puedo sumar. Si yo sumo, se va a cancelar menos b con más b. Y te quedaría 2a igual a 3 más 12, que sería 15. Pasando a dividir el número 2, tendría que a es equivalente a 7,5 unidades. Con lo cual estaría resuelto el problema porque me están pidiendo hallar el... A ver, ¿qué te pedían hallar? El mayor de los vectores. ¿Ok? El mayor de los vectores en este caso es el vector A, el cual tiene un tamaño, un módulo de 7,5 unidades. Muy bien, pasemos al siguiente problema. Problema número 5. Calcular el módulo de A más B. Ojo, A más B no significa que yo tenga que sumar directamente 5 más 3, 8 y ya está. Ya, no es así, ¿eh? Recuerda que ese signo más en vectores representa a la fuerza resultante. Es decir, te están pidiendo la resultante, la fuerza resultante del vector A y del vector B. Y te dan esta disposición de los vectores, mira. Te dan esa disposición de los vectores. El vector A tiene tamaño 5, fórmula o forma 75 grados con la horizontal, y el vector B tiene un módulo de 3 y forma 15 grados con la horizontal. Para yo poder hallar su resultante de estos dos vectores, yo tengo que tenerlos pues juntos, que se originen de un mismo punto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es trasladar a este vector B, trasladarlo sin cambiar su orientación hacia la izquierda, de tal manera que en algún momento va a coincidir con el origen que tenga A. Eso lo vas a ver por aquí en la parte derecha. Vamos a trasladar el vector B ahí. ¿Te das cuenta? Ahora, te pregunto, el ángulo que van a formar el vector A y el vector B, ¿cuánto va a ser? Ya no va a ser 75, ¿no? Porque 75 lo formaba el vector A, pero con el piso, con la horizontal. Pero el vector B está inclinado. El ángulo ya no va a ser 75. ¿Ahora cuánto va a ser? Muy bien, la diferencia, ¿no es cierto? 75 menos 15 sería 60. Así es, ese va a ser el ángulo formado por los vectores A y B, luego que trasladé al vector B, haciendo coincidir en un punto con el vector A. Muy bien, tengo ya dos vectores, solamente dos vectores, los cuales forman un ángulo de 60, ¿ya? Por lo cual, yo lo que tengo que hacer ahí es trazar el método del paralelogramo y hallar la resultante, ¿no es cierto? Ya, vamos a poner directamente la fórmula para hallar de una vez el valor de la resultante, reemplazando la información. Recuerda que coseno de 60 es un medio, simplificando, nos quedarían 7 unidades. Esa va a ser la respuesta, ese va a ser el tamaño del vector resultante. Solamente que aquí nos ha faltado pues graficar su dirección, ¿no? Su dirección hubiera sido esta. Mira, joven, lo voy a colocar por acá porque es importante. Es importante que tú grafiques esa resultante. Mira, paralela y paralela. Aproximadamente. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer después de eso? Trazar la resultante. Aproximadamente sería ahí. Eso siempre tienes que hacer, joven, ¿ya? Yo estoy ahorita con el mouse en una PC, no tiene mucho pulso, pero sería aproximadamente ahí. Muy bien, vamos a continuar. Hay dos casos particulares que el día de hoy te vengo yo a hablar. Por ejemplo, hay una ocasión, un caso bastante frecuente
exámenes de admisión, casos prácticos que te van a ayudar a reducir un poco el tiempo que demoras en ejecutar un problema. Por ejemplo, esta situación particular, te dan dos vectores del mismo tamaño, mira, del mismo módulo, X y X, y forman un ángulo de 60. Si te dan este caso, ¿está bien? Dos vectores que tengan el mismo tamaño y un ángulo que formen de 60 grados, automáticamente la resultante va a valer X por raíz de 3. Y justo esta resultante se va a graficar de tal manera que va a bisecar al ángulo de 60 grados, ¿no? Va a ser la bisectriz de ese ángulo de 60 grados. Y como ya te indiqué, la resultante, el módulo de la resultante va a ser X por raíz de 3. Por ejemplo, si X fuera 7, acá también sería 7, y la resultante sería, de frente, 7 raíz de 3. Otro caso, tuvieras acá 10. 10, 10, la resultante automáticamente va a ser 10 raíz de 3. Ya no tienes que aplicar la fórmula larga, ya no. Ya no, no es necesario. Pero solamente en este caso particular, no en otro. Tienen que tener igual tamaño los vectores y tienen que formar un ángulo de 60 grados. Si no, no funciona. Y otro caso particular también sería este de acá, uno similar. Vectores de igual tamaño, ¿está bien? De igual módulo, pero que formen 120 grados. Trazamos la resultante con el método del paralelogramo y nos daremos cuenta que esa resultante también está ubicada de tal manera que va a bisecar al ángulo de 120, ¿no? Va a ser su bisectriz. Y su valor, jovencito, mira, automáticamente el valor de la resultante va a ser nada más y nada menos que X. O sea, lo mismo, profe, sí. Si es que, por ejemplo, este X vale 8 y el de acá también sería 8 naturalmente, entonces la resultante automáticamente es 8, ya no tienes que hacer nada, no tienes que aplicar ninguna fórmula. ¿Está bien? No tienes que aplicar la fórmula larga esa de R igual a raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más 2 por A por B por coseno de teta, ya no, de frente nada más. Ojo, son situaciones particulares, analízalas bien, solamente funcionan en esas ocasiones. Muy bien, prosigamos. Vamos a ver un problemita más, creo que es el último. Determine el módulo de la resultante de los vectores mostrados en el gráfico. Claro, ahí vamos a aplicar esa propiedad. ¿Por qué? Porque tenemos en total 3 vectores, F, 3F y F. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a reducir primero este F con este F de acá. ¿Qué ángulo forman F con F? ¿Cuál es el ángulo formado por F y F? Toda la abertura. 60 más 60 sería 120, ¿no? ¿Te das cuenta? Esos dos vectores, F y F, forman un ángulo de 120. Y como forman un ángulo de 120, automáticamente su resultante, que dicho sea de paso va a estar graficada acá en la diagonal, ¿está bien? Va a tener un tamaño de F. Sale lo mismo. Lo vas a ver por acá. Como dice aquí, la resultante de los dos vectores de módulo F estará ubicada en la diagonal del paralelogramo formado. De esta manera. Así. Este vector de verde, F, que he colocado acá, ese vector de verde, reemplaza a los dos vectores de blanco que tenía inicialmente, de tamaños F y F. ¿Está bien? Estos dos vectorcitos, F y F, han sido reemplazados por el vector de verde, de tamaño F. Pero todavía sigue quedando el vector grande que mide 3F. Pero en esta ocasión F y 3F van a ser paralelos. Apuntan en la misma dirección. Y cuando dos vectores apuntan en la misma dirección, lo que tengo que hacer con ellos es sumarlos. Así que la resultante final sería 4F. Esa va a ser la respuesta del problema, 4F. Este problemita, por si acaso, está en tu libro. ¿Ya? Está en el libro de tercero de secundaria. Dicho sea de paso, voy a comentar que acá hay problemas de segundo y también de tercero de secundaria. ¿Ya? Lo he fusionado porque la clase prácticamente es la misma y yo confío mucho en mis alumnos de segundo y secundaria porque ya han tenido un adiestramiento previo. ¿Está bien? 4F sería.
Vamos a continuar indicando la tarea que vas a tener para esta tarde. Recuerda que la puedes presentar hoy día mismo o en todo caso de repente a más tarde el día de mañana. Date un tiempo, por favor, en eso sí te pido bastante responsabilidad. Recuerda que lo vas a desarrollar en tu cuaderno y acto seguido le tomas foto y me lo envías al correo. 1. Calcule el módulo de la resultante. Esto ya lo hemos visto en un problema anterior. Revisa la diapositiva. También te lo voy a dejar en formato PDF, no te preocupes. Problema número 2. Estas barritas, por si acaso, no te vayas a asustar, esas dos barritas significan módulo de A. ¿Está bien? Es otra forma de representar al módulo de A. Se puede representar así, con barritas, o simplemente colocando letra A. Profe, es más fácil simplemente con la letra A. Sí, es cierto, es más fácil, pero si yo no te enseño o no te indico que estas barritas también representan al módulo, tú cuando vayas a ver algún libro de física no lo vas a entender. Así que guerra avisada no mata gente. ¿Está bien? Estas barritas significan módulo de A, tamaño del vector A. Igual aquí, ¿no? Tamaño del vector B. Problema número 3, aquí lo tienes. Problema número 4 y problema número 5. ¿Está bien? Listo, jovencito, esa es la tarea. Bien, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Por favor, no te olvides de quedarte en casa. Guarda la cuarentena, por favor. Si por ahí tu papá, tu mamá quieren salir, quieren ponerse rebeldes, hazle recordar que tiene que pensar por el bienestar de toda la familia. ¿Está bien? Conmigo será hasta la próxima clase. Cuídate mucho.